Hola a todos, nos da mucho gusto saludarlos e invitarlos a seguirnos en este video que será una presentación general de los temas que vamos a abordar en el diplomado sobre la técnica psicoanalítica actual, de Freud al presente. Nos gustaría que puedan verlo en su totalidad para que se enteren de todos los temas que vamos a tener y todo el recorrido que vamos a hacer a lo largo de 9 meses de diplomado. Bueno, me presento, para los que no me conocen, me llamo Muriel Bolobelsky y me acompañan Andrea Méndez, Fernanda Aragón, Mariana Cisneros e Itamar Hernández. Nosotros formamos el equipo que estamos trabajando hace varios meses para poder ofrecerles un espacio de estudio, de mucha reflexión, ejemplos clínicos, así como la resolución de dudas, inquietudes sobre la práctica psicoanalítica. Les vamos a ofrecer lecturas muy interesantes para aquellos que tengan más experiencia. Y también tenemos pensadas otras lecturas, bibliografía, para los que no tengan tanta experiencia y quieran ir eh, profundizando en la práctica psicoanalítica. También vamos a presentar muchos materiales, materiales clínicos, vamos a sugerir películas o libros que ilustren diferentes situaciones clínicas. Em, lo que queremos y el objetivo, el plan que hemos armado con el equipo es tratar de crear un diplomado donde podamos analizar detenidamente lo que sucede dentro de las personas desde su vida mental y cómo lo entendemos y trabajamos en las sesiones. Eh, Pensar la técnica psicoanalítica y por lo tanto la clínica psicoanalítica yo pienso que es un compromiso de los que trabajan con la vida emocional de los pacientes. Son personas que consultan, los pacientes nos consultan porque sufren o anímicamente se sienten mal o porque tienen síntomas, a veces los síntomas se alojan en el cuerpo, o porque se repiten conductas nocivas que nos dañan o dificultades que no se logran superar. En fin, los motivos por los cuales las personas nos consultan son infinitos. Em, yo en ese sentido pienso que los terapeutas tenemos justamente la responsabilidad de atenderlos de la mejor manera posible, entendiendo las causas que producen esos malestares, ¿no? Eh, para poder brindar una atención adecuada, para poder acompañar a las personas que nos piden ayuda y para poder resolver las conflictivas que presentan. Eh, por ejemplo, se podría ilustrar esta idea en el terreno de la vida cotidiana, en el terreno de las personas que nos consultan y que sufren, ¿no? Por ejemplo, una persona podría sentir fuertes dolores de cabeza y tomar un analgésico para aliviarlos. Si los dolores persisten, podría tratar de identificar ciertos momentos particulares en los que se presentan, cuando se siente estresado, por ejemplo, o bajo circunstancias de angustia. Entonces, la persona podría pensar en consultar con un neurólogo eh, y no identificar una causa orgánica, y sin embargo, los dolores no desaparecen. O sea, algo común, cotidiano, que nos pasa, ¿no? Entonces,
la persistencia, intensidad de los dolores nos puede conducir a la persona a hacer una consulta con un terapeuta. Eh, el terapeuta tomará los dolores de cabeza como un síntoma, es decir, como el resultado de un conflicto inconsciente y puede identificar la causa y eso permite hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento que no se restrinja a la resolución del problema específicamente, el dolor de cabeza, porque es mucho más abarcativo. Busca ayudar al paciente en la comprensión de su vida mental. El beneficio que se obtiene es muy amplio y además es muy duradero, dado que conocer el mundo interno, ayudar a una persona a conocer el mundo interno, permite desplegar la creatividad, la capacidad de disfrutar, de tener una vida mejor, de estimularse para estar en un constante desarrollo, ¿no?, de la vida interna. Entonces, en este caso, la psicoterapia podría continuar con una motivación distinta a la inicial, pasar, ¿no?, de pensar un modelo para eliminar síntomas, el dolor de cabeza, a pensarse como un modelo de conocimiento de la vida mental inconsciente. Em, si las personas que nos dedicamos a atender a los pacientes no comprendemos cómo podemos ir articulando esta vida mental con los elementos de la técnica, entonces nos va a resultar difícil. Hay diferentes ingredientes. Hay ingredientes que son más espontáneos y que dependen de la personalidad del terapeuta. Por ejemplo, elementos como intuición, sensibilidad, la capacidad que tiene el terapeuta de ser receptivo y poder escuchar lo que una persona nos cuenta, ¿sí? Pero sin embargo, todos estos elementos son centrales, pero no suficientes. Si no estudiamos una técnica que nos permita saber en qué momento corresponde o no, es adecuado o no hacer una intervención y de qué tipo, no vamos a poder ayudar a la persona. Una intervención apresurada puede provocar que una persona decida interrumpir y perder la oportunidad de poder tener un tratamiento prolongado donde las personas puedan beneficiarse, ¿no? Algo similar ocurre, digamos, desde el punto de vista de la técnica. No es una técnica que puede aprenderse de manera aislada, ¿no?, que uno lo aprende como receta de cocina, sin tener en consideración las patologías o las dificultades emocionales que tienen las personas, ¿no? La forma en que funcionan internamente, cómo actúan, cómo se desenvuelven, los comportamientos, ¿no? Entonces, tampoco podemos dejar de lado que el instrumento principal también es la mente del analista. Entonces, tenemos un interés en tratar de conciliar en este diplomado una serie de elementos de la manera más armónica posible, ¿no? No sé, del mismo modo que un violín desafinado arruina la armonía de una orquesta, ¿no? La mente del terapeuta tiene que estar o tratar de estar lo mejor afinada posible para armonizar con los pacientes
y hacer algo global que permita tomar en cuenta el funcionamiento de la mente, la técnica psicoanalítica y la combinación de las emociones entre el paciente y el analista en la sesión, que es un momento muy significativo. Em, entonces, digamos que algo que nosotros pensamos es arrancar este diplomado con algunas generalidades de la técnica. Por ejemplo, cuál es la situación actual del psicoanálisis, la importancia que tiene la técnica en la formación psicoanalítica, los primeros pasos del analista en su formación y los elementos que todos estos pasos incluyen. Vamos a tratar de discutir, de pensar la importancia de esa mente afinada del analista que implicaría un análisis individual, por qué se piensa que debe ser así, por qué insistimos tanto en la importancia de que el analista esté bien analizado, em, la importancia del estudio, de las lecturas, de la bibliografía, de la comprensión de lo que se lee, a quién leemos, ¿no? Desde Freud, por qué se tienen que seguir leyendo a los clásicos, pero no quedarse ahí, ¿no? Acomodarlo a las ideas contemporáneas, y por eso pensamos que vale la pena hacer un recorrido desde Freud, pasando por algunos clásicos como Melanie Klein o los postkleinianos como Lacan o los franceses como Green o tal vez algunos americanos, Kemberg, Kohut, pero digamos que no quedarnos ahí, seguir adelante poniendo muchos ejemplos sobre la práctica eh, clínica actual, ¿no? Algo más presente que le resuene a los pacientes que consultan hoy en día. Bueno, y a partir de esto que menciona Muriel, de cómo se trabaja con los pacientes en el consultorio, si nosotros vamos a estudiar en este diplomado desde Freud, vamos a revisar algunos conceptos que él pensaba como fundamentales, porque en la técnica psicoanalítica no basta con solamente que el paciente vaya y que el terapeuta se siente a escuchar lo que le quiera contar y que conteste lo que va ocurriendo, lo que se le ocurre en ese momento, sino que hay toda una formación para poder hacer esto. Freud crea el método psicoanalítico como esta forma de acceder a los aspectos inconscientes de la mente. Y esos aspectos inconscientes, lo que él explica es que hay muchas formas de ubicarlos, ¿no? Puede ser por cualquier formación de compromiso, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, pero incluso dentro del mismo discurso, cuando está en la sesión el paciente con el terapeuta, empiezan a salir varios aspectos de cómo ese paciente piensa o entiende su vida. Entonces, algo interesante es que Freud propone algunos conceptos que nosotros vamos a ir revisando en el diplomado, por ejemplo, de manera muy general, qué es el inconsciente, cómo se entiende el aparato psíquico, a qué se refiere Freud y luego otros autores cuando hablan de fantasía, de realidad psíquica, y luego también cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, Freud habla de la regla fundamental, la actitud analítica. A ver, regresándome a esta parte de cómo cuando llega un paciente, por ejemplo, con lo que había puesto Muriel como ejemplo de este paciente con dolores de cabeza y el neurólogo descartó que hay alguna situación orgánica. Por ahí no quiere decir que nosotros en el análisis vamos a trabajar solamente sobre el síntoma con la finalidad de quitarle el síntoma, sino que vamos a descubrir justo qué hay detrás de ese síntoma, porque Freud explicaba que hay muchas fantasías. ¿Qué estará pasando en la cabeza? ¿En qué momentos es cuando duele? ¿Cómo le hace la persona para quitarse ese dolor o a qué se lo atribuye? Entonces, lo que haríamos con el paciente, como les decía hace rato, no es solamente sentarnos a escuchar, sino que lo hacemos
con un oído bastante entrenado para ir entendiendo cuáles son los guiones que hay detrás de esto que está viviendo y que le está pasando al paciente. Pensemos en que por ahí uno no le dice al paciente, a ver, dime, ¿por qué crees que te duele la cabeza? Porque, bueno, también por algo está viniendo, no sabe por qué le duele, ¿no? Pero lo que le vamos a proponer nosotros es que nos diga todo lo que venga a su cabeza. Todo, sin importar si suena medio raro, si es incoherente, incongruente o que puede sonar medio extraño, medio vulgar, lo que sea que venga a la cabeza. Esto sería lo que Freud explicó como la asociación libre. Mientras el paciente está hablando libremente lo que atraviesa por su mente, nosotros lo que vamos a hacer del lado del terapeuta va a ser igual, una escucha libre, una atención flotante, donde le voy a poner la misma atención a cuando me está hablando de por qué cree que le duele la cabeza, pero también cuando me habla si soñó algo o que no sabe qué lavadora comprarse o si cambiar el carro, cualquier tema de la vida diaria, de la vida cotidiana, lo que está haciendo, si nosotros ponemos suficiente atención y tenemos bien entrenado el oído y logramos contar con todas estas herramientas, con lo que nos cuenta el paciente vamos a ir descubriendo poco a poco quién es, qué le pasa, cómo entiende su vida, de dónde viene ese síntoma. Entonces, nosotros a lo largo, por ejemplo, de la maestría, del diplomado, se van a estudiar en el EYA muchas de estas herramientas, muchas de estas técnicas. Y lo que queremos en el diplomado es centrarnos un poquito más, como tener la oportunidad de durante estos 9 meses poner pausa y entonces ver, a ver, cómo podemos entender más a fondo la neutralidad, por ejemplo, del analista. Cómo explican distintos autores, ya no nada más desde Freud, sino pensando, por ejemplo, en Meltzer, cómo el terapeuta debe de tener una actitud analítica que implica, en el diplomado vamos a revisar qué es esto de la actitud analítica, qué es el encuadre, pero pienso ahorita de manera muy general para esta clase introductoria, para hablar un poquito de lo que vamos a revisar en estos 10 meses, cómo Meltzer explica que el encuadre no solamente son estas reglas que le vamos a poner al paciente de nos vemos lunes, miércoles y viernes de 4 a 4:45, te acuestas en el diván, sino que el encuadre también es algo que el mismo analista debe de tener introyectado. Entonces, no es como llegar y ponerme el traje de analista y cuando termina la sesión quitármelo, sino que en realidad es un estado mental constante, como uno debe de seguir estudiando, cuidar a sus pacientes, cuidarlo desde, no sé, la foto que pones en WhatsApp, desde lo que pones tuyo en redes sociales, desde, no porque vean una parte sí y otra parte no, sino porque al final los terapeutas somos un modelo de identificación bastante importante para el paciente, así como lo fueron en su momento los papás, los maestros, etcétera. Después vamos a ver otros conceptos como justo el de la transferencia. Entonces, en este diplomado lo que queremos nosotros es estos términos que por ahí uno fue estudiando durante la formación psicoanalítica, poder explicarlos más a fondo. Como dijo Muriel hace rato, vamos a tener muchos materiales clínicos, vamos a tener también bibliografía actualizada, o sea, aunque el diplomado se llame Desde Freud a la actualidad, por supuesto que vamos a hacer referencia a los autores clásicos, pero también lo que quisimos hacer en estos meses que hemos estado trabajando en armar este diplomado es meter bibliografía más actualizada para tener cuál es la perspectiva contemporánea, ¿no? De cómo se hacen las interpretaciones, cómo debe de ser la escucha psicoanalítica, por ejemplo, también cómo hacemos las entrevistas, ¿no? Porque justo en las entrevistas, una de las finalidades que tienen las entrevistas es conocer lo más que se pueda de información del paciente en el menor tiempo posible, porque por ahí vamos a hacer 2 entrevistas, 3 entrevistas, y en ese lapso de tiempo, nosotros como terapeutas debemos de recabar la información suficiente sin que se vuelva un cuestionario, sino de una manera cálida, abierta con el paciente, recabar información para saber más o menos a quién tengo enfrente, qué tipo de paciente, qué tipo de estructura, los mecanismos de defensa, la capacidad de insight, si el tratamiento psicoanalítico es lo que más le conviene por lo que está buscando, por su estructura mental.
Entonces, también durante el diplomado vamos a ver algunos aspectos de cómo armar estas entrevistas. Y me parece importante poder retomar cómo hacer una entrevista y de qué manera se arma un clima de confianza, de cercanía, para que los distintos pacientes que consultan con uno puedan explicarnos desde cuándo iniciaron los malestares, pero también con qué tendrá que ver de su vida, ¿no? Hacer una buena entrevista va a implicar un gran esfuerzo, pero como bien ya lo decía Andrea, no es hacer un interrogatorio con preguntas cerradas, en donde de una manera muy rígida el paciente me cuente sí o no qué le sucede, pero acotadamente. Lo que nos va a importar es que nos explique de una manera descriptiva qué le sucede, cuáles son sus reacciones, qué áreas de la vida se han encontrado afectadas a raíz de estos malestares, así como también un poco mirar qué clase de mecanismos son los que suele esta persona usar para afrontar, ¿no? Afrontar las frustraciones, los embates de la vida. Si bien ahora nos pueden consultar padres de niños, adolescentes, adultos, las herramientas que vamos a utilizar dependiendo de la población que nos consulte serán distintas. ¿Cómo voy a hacer un entendimiento con los niños? ¿De qué manera trabajamos con los niños? ¿Será la misma forma que hacemos con los adultos? La realidad es que no. Con los niños hay una técnica específica en donde como terapeutas vamos a entender su mundo interno a partir de una caja de juego con ciertos elementos que durante el diplomado y el módulo específico que tendremos para niños, veremos los elementos que conviene introducir en la caja, cómo explicarle al niño lo que va a venir a hacer en el consultorio con nosotros y al mismo tiempo tener una buena entrevista con los padres que me permita entender qué pasa con los papás y el niño, que pueda yo comprender también de una manera profunda cuáles son las herramientas que este pequeñito tiene, cuáles son los atorones en el desarrollo, así como también las inquietudes de los papás. ¿Qué esperan los padres de un tratamiento como este? ¿Vamos a tener su colaboración o será más bien una gran dificultad trabajar en equipo con los padres, el terapeuta y el niño? Eso respecto a la técnica con niños. Con los adolescentes también vamos a hacer una entrevista, pero vamos a poder ofrecer distintos elementos para que ellos nos comuniquen lo que tienen en mente. Con cierta población, dependiendo un poco de la edad y dependiendo también como de la apertura que tenga el adolescente, podemos ofrecer una caja de juego adecuada a la edad, no la misma caja que se le ofrece a los niños chiquitos. Se le puede ofrecer la caja o mantener una entrevista frente a frente como lo haríamos con los adultos. Entonces, como podrán darse cuenta, la técnica y las herramientas para comprender el funcionamiento de la mente, el motivo de consulta y si bajo una psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis esa persona va a poder mejorar, van a ser parte de las preguntas que intentaremos irnos respondiendo a lo largo del diplomado, teniendo paciencia, revisando arduamente las lecturas, desde los clásicos hasta lo más contemporáneo, pero haciendo un gran énfasis en nuestra labor clínica, con los ejemplos, con la vivencia que tenemos con el paciente en el consultorio, con cómo lo vamos pensando
es que vamos a lograr lo que ya se decía al principio de afinar nuestras herramientas teórico y técnicas. Muy bien. Bueno, me parece que vamos como haciendo un recorrido por diferentes temas que vamos a abordar en el diplomado, ¿no? Creo que estamos de acuerdo todos en que la función del analista es interesarse por conocer el inconsciente y también busca entusiasmar al paciente en ese mundo interno, ¿no? Que el paciente vaya tratando de comprender y conectarse con lo que le pasa por dentro, que de alguna manera lo domina sin saberlo. Em, hace un tiempo, hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de tener una entrevista con una mujer relativamente joven que comentaba que en realidad ella había pedido la cita para una entrevista, pero que ella, haciendo un recuento, decía, es una mujer que emigró de otro país, adolescente más o menos, ¿no? Y entonces decía, contaba como hechos subsecuentes, ¿no? De su vida. Migré cuando era chica, mis padres la traen a la Ciudad de México, me casé, tengo hijos, ahora los hijos ya hicieron sus vidas y van, se fueron, con la pandemia fue un momento muy significativo donde, ¿no? Y, y de pronto ella dice, bueno, en realidad me doy cuenta de que estoy muy bien, tengo un buen trabajo, una buena vida, mis hijos están bien. Y yo le pregunto, eh, hubo una migración, ahora se fueron los hijos, ¿cómo andamos con la pareja? Y espontáneamente parece que toqué alguna fibra muy profunda porque es como que conectó más con emociones, es decir, mecanismos de defensa que tenemos para mantener cierta estabilidad, cierta adaptación, mi vida funciona, todo está en orden. Y resulta que de pronto algún pequeño toque, ¿no? En un punto que parece bastante significativo, puede mover, ¿no? Le conmovió, se emocionó, lloró, cuando parecía muy armada. Entonces, esto es lo que vienen diciendo, lo que venimos comentando, que nos interesa profundizar, ¿no? Es cuando el paciente y el analista están en una dinámica tan íntima y tan personal como la del consultorio, y donde se logra que vaya predominando ese deseo de comprensión, tomando en cuenta las complejidades, profundidades y superficialidades del mundo mental, eh, ya deja de importar los lineamientos de tiempo o de dinero o la búsqueda de soluciones inmediatas, quíteme este sufrimiento o quíteme esta molestia, ¿no? Y se da espacio a emociones más profundas, más conmovedoras, que a veces las tenemos bastante frenadas, ¿no? Em, la técnica ha tenido una evolución. Ya no trabajamos como lo hacían los primeros analistas. El mundo ha cambiado también en los últimos 100 años. eh,
con la manera que tenemos de entender la vida humana. Entonces, retomando un poquito lo que comentaban Andrea y Fernanda, nos parece importante que más allá de las horas, que a veces son muy contadas, que se tiene en un posgrado, podamos profundizar, tomarnos con calma, ¿no? Con buen tiempo, y poder hacer un trabajo que nos permita de manera creativa, de manera atractiva, con cosas interesantes, meternos en este mundo de la práctica psicoanalítica. Sí, totalmente me parece que es muy pertinente ir tomando en cuenta la evolución de todos los conceptos también que vamos a estar revisando, justo no solo porque la situación, digamos, en nuestro contexto histórico ha cambiado, sino también que el psicoanálisis mismo, conforme se ha ido desarrollando en sus diferentes ramas, en particular la parte teórica y la parte clínica, se han ido complementando y eso es también lo que ha ido provocando los cambios, ¿no? Uno de los que me parece como de los más fundamentales, uno de los pilares de la técnica psicoanalítica, pues es la transferencia, ¿no? Que originalmente, en la primera vez que se llegó a detectar que Freud dijo, aquí está pasando esta situación particular, la llegó a ver como un obstáculo, ¿no? Es decir, no, esta forma en la que me está viendo este paciente me está estorbando para que me pueda escuchar las cosas que le quiero decir en mi papel de analista, ¿cómo le hago para quitarme esto de encima, ¿no? Eh, y bueno, fue precisamente por medio del caso que trabajó allí con Dora, que se percató de que era imposible eludirlo, ¿no? Que realmente tenía que meterse a la situación transferencial, a ver de qué se trataba, por qué se estaba dando de determinada manera y hacerlo consciente en la sesión, hacerle consciente al paciente, oye, le estás mirando de una manera distinta, porque bueno, finalmente la transferencia, pues es eso, ¿no? Es una relación de objeto particular eh, que proviene de la infancia, que es inconsciente y es bien irracional, donde se está poniendo el pasado en el presente, ¿no? Y bueno, entonces toca al analista hacer este descubrimiento, hacérselo consciente al paciente, que se dé cuenta de a quién está poniendo en vez del terapeuta, ¿no? Como a veces me gusta explicárselo a un paciente que yo le hago una interpretación transferencial y me dice, pero ¿qué onda? ¿Por qué me estás hablando de ti y de mí, de la relación que tenemos entre tú y yo? Si yo te estoy hablando de el otro día que me subí al camión, ¿no? Y bueno, yo digo, claro, pues es que también como tú me veas, como tú pienses que yo soy, de esa manera me vas a escuchar. Si tú no me alcanzas a ver como el terapeuta en la situación real en la que estamos, cosa que en realidad va a ser algo muy trabajoso y que se va a llevar a lo largo de un buen tratamiento, si es que justamente podemos ir despejando de qué se trata esta relación. Si tú no me ves de esa manera, sino que me ves como a un papá, como a un maestro, como a una mamá. Entonces lo que va saliendo de mi boca tiene un sentido completamente distinto del que quizá tiene mi intención. Entonces de ahí es como esa importancia de ir metiendo y ir entendiendo sobre todo la transferencia por parte del analista, todos sus pequeños matices, para poder llevar a cabo un tratamiento más largo, ¿no? Y bueno, ahora que Fernanda hablaba también de los niños, ¿no? Digamos, en un momento se descubre la transferencia, se empieza a trabajar sobre ella, y luego que empieza también el trabajo con niños, la transferencia también es como, bueno, ¿y se puede hacer transferencia? ¿No se puede hacer transferencia? ¿Es a partir del Edipo? ¿Existe una transferencia que proviene de etapas anteriores, ¿no? Empiezan como las controversias, y bueno, gracias también a este intercambio teórico de discusión, pues se llegó a una nueva manera de abordar el trabajo con niños, el trabajo de la transferencia, ¿no? Y bueno, no es que la transferencia sea una cosa que se inventa dentro del consultorio, ¿no? Y que sea
la ocurrencia del analista decir, me estás mirando de esta manera o de esta otra, ¿no? En realidad es un fenómeno cotidiano que sucede todos los días en todas las relaciones nuevas que vamos entablando. Y bueno, lo que pasa es que mi consultorio es el único lugar, el consultorio del psicoanalista, donde se puede hablar de la transferencia, donde se la puede descubrir, donde se puede trabajar a partir de ella. Y entonces eso es precisamente ahora, en nuestros días, el campo central donde se van a realizar las transformaciones psíquicas en el paciente, ¿no? Eh, y bueno, así como este descubrimiento de la transferencia, ha habido otros tantos que quizá también en un principio se pudieron haber visto como obstáculos, ¿no? Como es el caso de las sensaciones del terapeuta, ¿no? Todo lo que luego se llegó a llamar la contratransferencia, ¿no? Que justo ahorita como estaba diciendo, ¿no? Y tomar este concepto tan importante como la transferencia que va cambiando, que por eso vamos a revisar nosotros la técnica desde Freud hasta la actualidad, porque no es lo mismo trabajar como Freud 6 veces, 7 veces a la semana, a cómo trabajamos hoy en día, qué tipo de interpretaciones se hace, no porque sea mejor o peor, sino porque las situaciones también van cambiando. Y entonces así como este término, este concepto base del psicoanálisis junto con inconsciente y sexualidad infantil, transferencia, fue cambiando a lo largo del tiempo, también hay otros que se piensan muy distinto a cómo los había pensado o planteado Freud cuando creó el método psicoanalítico, como ahorita que dijo Itamar, el de la contratransferencia, que se refiere a la respuesta emocional del analista a lo que el paciente le está depositando. Hace rato habíamos dicho que la actitud analítica implicaba que el terapeuta debe de mantener dentro y fuera del consultorio cierta neutralidad y objetividad. No le va a decir al paciente, sí, divórciate, sí, métete a estudiar esta maestría o yo estoy de tu lado, tu mamá está mal. Debe de mantenerse neutro, objetivo, abstenerse de, digamos, reaccionar, de comentar, interpretar, sí, pero para Freud, pensar en que el paciente, lo que él nos esté depositando, que sería la transferencia, si eso como terapeutas nos hace reaccionar o nos hace sentir algo, Freud lo pensaba como un obstáculo. Freud lo pensaba como que es una manera de darnos cuenta de que nos está haciendo falta como terapeutas supervisar más y analizarnos más. Y de hecho, Klein estaba de acuerdo con esto y agregaba que no solamente es porque el terapeuta tiene este error, sino que también el paciente estaba evacuando aspectos suyos que no logra aguantar, emociones, afectos que no logra aguantar. Ella lo pensaba también como Freud en cuanto a que era un obstáculo. Pero bueno, si nosotros hemos estado alguna vez en una entrevista con un paciente con un funcionamiento psicótico, o hemos ido a alguna práctica al Fray Bernardino, seguro sentimos, experimentamos esta sensación de confusión, de dolor de cabeza, del estómago tenerlo medio raro, por más que nos analicemos y supervisemos continuamente. Seguramente nos hace falta experiencia, por supuesto. Pero a lo que voy es que esta idea que tenían Freud y Klein de que la contratransferencia es un obstáculo, se siguió viendo así hasta que por ahí de la década de los 50, Heyman en Londres y Racker en Argentina pensaron la contratransferencia ya no como un obstáculo o no solamente como un obstáculo, sino tal vez también como un instrumento sensible y útil para el desarrollo del proceso psicoanalítico. Por ejemplo, tal vez un paciente con el que nosotros estamos tratando de trabajar lo mejor posible, nos analizamos, lo supervisamos, nos hace comentarios acerca de que nada ni nadie en la vida lo pueden ayudar a sentirse mejor, que está solo en el mundo. Entonces uno puede empezar a sentirse poco valorado, medio impotente, porque le ofrecemos al paciente varias sesiones a la semana, nuestra mente, para tratar de entender en conjunto qué le está pasando. En ese momento puede ser que estos sentimientos que se despiertan en el terapeuta sean no solo lo que el paciente quiere sacar, evacuar y ponerlos en nosotros, sino una forma de llevarnos a contactar con la impotencia y con la poca valía que el paciente siente.
Ahora, esto no quiere decir que entonces uno le confiese al paciente, yo también me estoy sintiendo impotente, yo también siento que la vida no nos valora lo suficiente, sino que más bien, cuando uno empieza a tener estas emociones, estas sensaciones, lo que plantean estos autores que utilizan la contratransferencia como un instrumento, sería más bien estas emociones, reconocerlas e integrarlas a la interpretación sin que salga expresamente en el tono en el que hablamos al paciente, porque también de pronto el paciente puede poner atención en cómo le estoy interpretando, no solamente qué, sino cómo se lo estoy interpretando. Entonces, bueno, tampoco es lo mismo trabajar con un paciente, por ejemplo, un paciente neurótico con un conflicto edípico, que todo el tiempo está armando triángulos y llega tarde porque vio al nutriólogo y por ahí nos hace sentir excluidos. No es lo mismo eso a trabajar, por ejemplo, con algún paciente, como les decía hace rato, con un funcionamiento psicótico, un funcionamiento perverso. No, va a ser distinto. Y justamente hablando de la contratransferencia como una herramienta que nos permite entender la mente del paciente, hoy en día entendemos que hay ciertas psicopatologías que típicamente provocan ciertas reacciones emocionales en el analista. Como me estaba diciendo Andrea, un paciente que frecuentemente crea triángulos, es probable que ponga esa emoción en el analista y este constantemente se sienta excluido o impotente ante este paciente. ¿Y qué nos provoca el paciente? Es una herramienta que nos permite tener una comprensión, pero no es la única. En el diplomado estudiaremos la manera en la que una entrevista nos permite formarnos una imagen mental sobre quién consulta para iniciar un tratamiento psicoanalítico. Los diagnósticos en psicoanálisis también son un tema que se ha discutido y se piensa desde distintas escuelas. Un diagnóstico no es algo fijo, es una hipótesis sobre el funcionamiento mental. Y como también mencionaba Andrea, es muy cierto que un par de entrevistas no nos brindan un panorama completo sobre la mente del paciente, pero sí permiten vislumbrar elementos importantes de la personalidad para formarnos una impresión diagnóstica, que puede variar a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, puede acudir una persona con síntomas claramente depresivos como tristeza, sentimientos de culpa, desmotivación, pero detrás de esa depresión podríamos encontrar un carácter más patológico. O al revés, como en el ejemplo que dio Muriel, detrás de una forma de ser donde todo aparentemente está bien, no hay ningún problema, se podría encubrir una depresión. El identificar el tipo de ansiedad predominante, los mecanismos de defensa, el estado del yo, el contacto con la realidad, cómo está el superyo, los síntomas, entre otros elementos, nos permitirá pensar en las intervenciones pertinentes al comprender pues, la psicopatología. Teniendo en mente que más allá de buscar un diagnóstico médico, lo que nos interesa es entender el funcionamiento mental, en el diplomado abordaremos la técnica con pacientes cuyo funcionamiento mental es predominantemente neurótico, histeria, fobia y neurosis obsesiva, donde el conflicto tiene relación con emociones de celos, rivalidad, orgullo herido, competencia, exclusión, propias del complejo Edipo y de la vida infantil. Estos conflictos pueden manifestarse en síntomas o en el carácter. Por ejemplo, a un paciente fóbico, en quien en su carácter predomina el temor, un analista podría tomar muchas precauciones para hablarle de sus conflictos, ya sea de su sexualidad o de su hostilidad, e incluso podría omitir esos temas por el mismo clima que despierta el paciente. O bien, si uno no es cauteloso, el paciente podría abandonar el tratamiento porque se le presenta prematuramente el conflicto contra el que se está defendiendo. Sabemos, por ejemplo, que en la neurosis obsesiva, un conflicto importante es el de la lucha contra el sometimiento. El encuadre muchas veces es vivido como una imposición, porque tengo que venir 3 veces, yo quiero venir una, porque a esta hora, mejor en la mañana. Entonces el analista se sentirá en una lucha de poder. Vale la pena interpretar ese conflicto en la transferencia. También abordaremos la técnica en patologías graves o no neuróticas, por ejemplo, lo que conocemos como pacientes limítrofes o borderline, donde las ansiedades son muy intensas,
acompañadas de sentimientos de vacío, conflictos con la separación. Hay mayor tendencia a la actuación por las dificultades en la simbolización y la impulsividad. Por tanto, las interpretaciones o intervenciones del analista deberán encaminarse a dichos conflictos, sabiendo que en muchos momentos su mente será bombardeada por la identificación proyectiva. Otro punto que pensamos que es importante abordar en el diplomado en cuanto a psicopatología es el trabajo con los pacientes psicosomáticos. En ellos encontramos que la mente no alcanza a procesar las emociones y por ello el cuerpo queda involucrado. En algunos casos son personas concretas con dificultades para contactar con su mundo emocional. Entonces el uso de metáforas o reconstrucciones no parecen tener impacto en estos pacientes. Entonces las interpretaciones tornarán un matiz distinto. Bueno, me parece que podríamos a lo mejor con este panorama irnos acercando a la terminación, pero a la terminación del tratamiento. Es decir, este también es un momento importante que si bien es cierto que nos interesa mucho trabajar y poner mucho énfasis en la parte inicial, en cómo arrancar con un proceso, en cómo el proceso, que sería la parte más larga, más profunda del tratamiento, se va trabajando con todos estos elementos en el que estamos atentos de una transferencia, detectamos la contratransferencia todo el tiempo dentro de un marco que encuadra todas estas condiciones. El tratamiento en algún momento va teniendo un final, donde analista y paciente se separan con cosas logradas, con cosas alcanzadas, otras no. Así son los tratamientos. Los tratamientos a veces se entienden mal por parte de los pacientes, porque a veces tienen la sensación de que van a llegar y van a hacer un cambio radical, van a salir siendo otra persona o sin los conflictos que uno arrastra. Sin embargo, el mismo proceso le va mostrando al paciente de que los cambios que se tienen son muy buenos, pero que las conflictivas centrales no se erradican, siguen ahí, moduladas, mejor trabajadas. Desde luego que hay síntomas que desaparecen y a lo mejor no vuelven a aparecer nunca. A lo mejor en situaciones de mayor tensión reaparecen esos síntomas, pero el paciente se encuentra mejor armado, mejor entrenado, más fortalecido para entender lo que le está pasando y batallar con estas conflictivas a lo largo de la vida. De manera que también vamos a abordar el momento de terminar, cómo se plantea una terminación, qué cosas están en juego, ¿no? En ese momento, desde las cosas que se lograron hasta las ansiedades que inevitablemente emergen cuando hay que separarse y seguir adelante solos, ¿no? El paciente sigue con un proceso de autoanálisis y el analista va ocupando esos espacios con nuevos pacientes a los que atenderá, ¿no? El diplomado, que inicia en breve, en octubre, desea ser útil en todo este recorrido de la técnica, de las diferentes intervenciones que vamos a ir teniendo, actualizando, ¿no? Las ideas técnicas, como les decimos, ¿no? El foco de interés se encuentra en la atención del paciente, los cambios clínicos, la forma de atención, la responsabilidad y compromiso del analista con un estudio serio, ¿no? Que va
a enmarcar el análisis individual, tanto del analista como del paciente. Entonces, me parece que podemos ir terminando el video, no sin antes recordarles los principales datos del diplomado. Sí, y como dijo Muriel, bueno, para terminar esta especie de clase, ¿no? De cómo va a ser, qué vamos a hacer acá. Ya dijimos que algunas de los términos se revisan en la maestría y en el doctorado, pero es cierto que mientras más vamos trabajando en la clínica, mientras más pacientes vamos teniendo, surgen cada vez más dudas. Por ejemplo, cómo trabajar con algunas patologías, como había dicho Mariana, ¿no? O incluso ahorita en esta situación que hemos vivido nosotros, cómo trabajar en la pandemia, porque pues al principio no había ningún manual, ¿no? Eso no está en ningún capítulo de Chegoyen, entonces, ¿cómo le hacemos? Este tipo de situaciones también las vamos a abordar nosotros acá en el diplomado. Entonces, les recuerdo, en el diplomado La técnica psicoanalítica actual de Freud al presente, vamos a empezar ya el 27 de octubre, el horario va a ser los jueves de 6 a 9 de la noche y se va a quedar en modalidad en línea. Ahorita las inscripciones están abiertas. Como dijimos al principio, vamos a tener materiales tanto clásicos, contemporáneos, apoyo de películas. Vamos a tener también muchos invitados que son expertos en el tema y esto va a generar un ambiente bastante abierto de creatividad, muy enriquecedor para que nosotros podamos ir afinando nuestra clínica, ¿no? Ver cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias. Y bueno, si quieren más información sobre este y otros diplomados, está en la página de Centro Eleya y los esperamos el 27 de octubre. Muchas gracias.